El reloj de la terminal marcaba las 3:45 AM cuando don Manuel entró en la estación. La lluvia azotaba las ventanas rotas de la vieja terminal, haciendo que el sonido del agua cayendo fuera aún más marcado. No era la primera vez que llegaba allí, pero sí era la primera vez que lo hacía con la certeza de que no tenía a dónde más ir. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan mis relatos. Había pasado su vida en una pequeña casa en las afueras, junto a Ana, su esposa, con quien compartió más de 40 años de amor. Su hija, Elena, había sido su todo. Era la razón por la que se levantaba cada mañana. Pero todo eso cambió cuando, hace 3 años, Ana falleció debido a una enfermedad que los médicos no pudieron diagnosticar a tiempo. La tristeza que le dejó la partida de su esposa fue insostenible. El vacío que quedó en su corazón era tan grande que no pudo llenarlo ni siquiera con su hija, que desapareció de forma misteriosa apenas 6 meses después. Elena había sido su compañera de toda la vida, su hija adorada. Pero una tarde salió para encontrarse con una amiga y nunca volvió. La policía no encontró rastros de ella y la investigación no condujo a nada concreto, como si el aire se la hubiera tragado, como si hubiera desaparecido en un vacío. A veces, don Manuel pensaba que su vida nunca volvió a ser la misma después de esas 2 grandes pérdidas. El dolor lo acompañaba a cada paso, y la vida, que en algún momento había tenido color, se había vuelto gris y pesada. Nadie lo entendía. Nadie sabía lo que significaba vivir con esa angustia permanente, esa sensación de no ser capaz de respirar debido al dolor que sentía cada día. La soledad había invadido su vida, y ya no era el hombre lleno de optimismo que había sido alguna vez. Ahora solo encontraba consuelo en los recuerdos, en los momentos con Ana, en los días con Elena, en las risas compartidas que ahora parecían tan lejanos como si hubieran ocurrido en una vida ajena. La terminal, por su parte, se había vacío de gente. Las últimas líneas de autobuses ya no llegaban allí, el suelo estaba cubierto de polvo y las luces parpadeaban intermitentemente. El lugar parecía haberse quedado atrapado en el tiempo, sin nadie que se preocupara por limpiarlo ni por mantenerlo en funcionamiento. En el fondo de la terminal, donde las maletas se amontonaban y las barras de metal oxidado creaban sombras en las paredes, don Manuel encontró lo que buscaba. Había pasado días sin dormir en los bancos de la estación, viendo pasar la vida y sintiendo que la suya se desvanecía con cada segundo que pasaba. Ya no sentía miedo a los espacios oscuros ni a la soledad absoluta. En su corazón había hecho las paces con la idea de que ya no tenía un lugar en el mundo. Hasta que esa noche se topó con la terminal vacía, el depósito de maletas, un espacio olvidado. Era el lugar perfecto para él, un rincón donde podría desaparecer de la vista de todos, pero donde al mismo tiempo nadie lo molestaría. Un espacio olvidado, cubierto de polvo, lleno de maletas apiladas, etiquetas desmoronadas y una fría atmósfera de abandono. Don Manuel, con el paso lento y la mirada cansada, se acercó a una de las maletas que estaba cerca de la pared. Sin pensar demasiado, la tomó en sus manos y la dejó a un costado. Luego sacó de su mochila una cobija vieja que había guardado durante días y se acomodó en el suelo frío de la terminal, rodeado de maletas que nunca reclamarían. El lugar estaba oscuro, sin ninguna luz, excepto por los faros rotos de la terminal, que aún seguían encendidos de vez en cuando. Pero eso no le importaba a don Manuel. Allí, rodeado de nada, podría descansar. Al menos ya no tendría que seguir huyendo de los recuerdos. Antes de dormir, don Manuel pensó en su esposa, en Elena. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos de su hija pequeña, corriendo por la casa, jugando con ella, volvieran a él. Pero el sueño no vino.
La soledad era insoportable. Sin embargo, antes de que pudiera conciliar el sueño, escuchó un ruido distante. Alguien más en la terminal, pensó. Pero cuando levantó la cabeza, no vio a nadie. Solo el eco de un paso lejano en los pasillos vacíos de la terminal. Se quedó inmóvil, en el silencio absoluto, escuchando el sonido de un cachorro que probablemente pasaba entre las maletas. «Es solo un animal», se dijo, y cerró los ojos nuevamente. Pero algo más sucedió. Algo que lo hizo abrir los ojos, casi sin pensarlo. Algo extraño pasó cuando el eco del paso lejano pareció detenerse y una silla de ruedas comenzó a sonar arrastrándose por el suelo. Don Manuel parpadeó varias veces, confuso. ¿Qué era ese ruido? Lo que sentía no era miedo, sino una extraña sensación de incomodidad, como si alguien estuviera en la terminal, observando. ¿Qué estaba pasando? Era su mente jugándole una mala pasada. En ese momento, el eco de una voz distante le llegó al oído. No la entendió completamente, pero una palabra, Elías, se escuchó entre las sombras, acompañada de un crujido que retumbó en la terminal. Don Manuel se incorporó de un salto. Algo extraño estaba pasando, pero ¿qué significaba? Don Manuel se quedó inmóvil en el suelo, con el corazón acelerado y los sentidos alerta, como si cada sonido en la terminal estuviera amplificado por el miedo que había guardado durante años. El eco del crujido de la silla de ruedas resonaba en la terminal vacía, acompañado de un extraño susurro que se desvaneció tan rápido como llegó. Su mente intentaba racionalizar lo que había oído, pero algo en su interior le decía que lo que estaba sucediendo no era producto de su imaginación. A lo largo de esa noche, don Manuel no pudo encontrar consuelo. Cada vez que cerraba los ojos, el sonido de la silla de ruedas arrastrándose volvía a su mente, permaneciendo allí, clavado en su pensamiento como un eco que no podía desaparecer. Intentó convencerse de que era solo un animal perdido o una corriente de aire que movía algo en la terminal, pero no podía negar lo que había oído. No podía simplemente olvidarlo. Se levantó lentamente y mientras recorría el galpón notó cómo la terminal, tan vacía y olvidada, parecía estar cobrando vida, como si estuviera habitada por algo que se mantenía oculto entre las sombras. La oscuridad del lugar lo envolvía y el ambiente frío lo hacía sentir más vulnerable que nunca. En su primer intento por alejarse de las sombras, don Manuel se dirigió hacia las maletas apiladas que estaban cubiertas de polvo. Al pasar entre ellas, sintió el aire húmedo que circulaba por los pasillos, pero también escuchó algo más, algo que no podía identificar: el suave roce de una silla de ruedas sobre el suelo. Sin embargo, al girarse, no vio nada. Sintiéndose invadido por la incertidumbre, don Manuel decidió investigar. Algo le decía que debía hacerlo, tenía que entender qué estaba sucediendo. ¿Era posible que la terminal estuviera siendo utilizada por alguien más? Recordó lo que había ocurrido esa noche, cuando la voz susurró su nombre. Elías. ¿Era su mente jugando con él, o había algo más detrás de esos sonidos? Se acercó con cautela a la zona donde había escuchado los ruidos, mirando en todas direcciones, buscando alguna señal, alguna pista que pudiera explicar lo que ocurría. Mientras se acercaba, se dio cuenta de algo extraño. El aire en esa parte de la terminal era más denso, como si alguien hubiera estado allí recientemente. En el suelo vio una serie de huellas pequeñas y borrosas, como si alguien hubiera caminado descalzo o con zapatos viejos. Estaba claro que algo había sucedido en esa área, algo que don Manuel no había notado antes. Las huellas lo llevaron hasta una puerta trasera de la terminal que había permanecido cerrada desde que don Manuel llegó. Sin embargo, algo no cuadraba. La puerta estaba entreabierta, como si alguien la hubiera abierto y dejado sin cerrar.
¿Quién había estado allí? ¿Y por qué no había notado nada hasta ese momento? Al acercarse, notó que la puerta, aunque rota y sucia, tenía una llave colgando del candado, y al girar la perilla la puerta cedió sin resistencia. Entró en la habitación, pero lo que encontró allí lo dejó helado. La habitación estaba vacía, pero extrañamente organizada, como si alguien hubiera vivido allí de forma ordenada durante mucho tiempo. Un pequeño colchón arrugado en el suelo, una mesita de noche con una lámpara apagada y una caja en una esquina. Don Manuel, con el corazón latiendo en su pecho, se acercó a la caja, sintiendo la sensación de que había algo que necesitaba encontrar. Con manos temblorosas, levantó la tapa de la caja y descubrió una colección de objetos personales. Un retrato antiguo de una pareja, fotos desordenadas, un cuaderno de notas y una silla de ruedas en miniatura, muy similar a la que había visto en la terminal aquella misma noche. Al ver la miniatura, el corazón de don Manuel dio un vuelco. En ese momento, las piezas empezaron a encajar en su mente. La silla de ruedas que había visto, la sensación de que algo no estaba bien, las huellas, la voz, todo parecía estar conectado, pero de alguna forma él no podía comprender el porqué. En ese instante, una nueva idea cruzó por su mente. ¿Y si su hija había estado aquí? La pregunta lo golpeó con fuerza. ¿Y si ella había venido aquí alguna vez? No podía dejar de pensar en la coincidencia de encontrar una miniatura de una silla de ruedas, la misma que había usado su hija en su infancia. Todo parecía conectarse de una forma inexplicable. Don Manuel comenzó a sentir una presión creciente en el pecho. ¿Qué había sucedido en esta terminal? ¿Por qué su hija, Elena, había estado aquí? Un sentimiento de desesperación lo invadió, y tuvo que hacer una pausa para calmarse. No podía dejar que sus emociones lo desbordaran. Necesitaba encontrar respuestas. Al levantarse para salir de la habitación, escuchó el sonido de un paso detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie allí. El aire frío tocó su rostro, y el sonido de las maletas moviéndose nuevamente lo llenó de miedo. La sensación de no estar solo lo atormentaba, pero cuando se giró, no vio a nadie. «Es solo mi mente», murmuró don Manuel para sí mismo, intentando calmarse. Sabía que no podía rendirse ahora, tenía que seguir adelante. Con renovada determinación, salió de la habitación y comenzó a investigar más a fondo, revisando cada rincón de la terminal. Pero algo lo detuvo. Al dar un paso más, vio una figura a lo lejos, en el extremo de la terminal. Estaba de espaldas, pero don Manuel reconoció la silueta de inmediato. ¿Quién era esa persona? ¿Era la figura de su hija? La figura en el extremo de la terminal se desvaneció en la penumbra antes de que don Manuel pudiera acercarse más. Fue solo un destello, una presencia fugaz que parecía no pertenecer a este tiempo ni a este lugar. Don Manuel permaneció inmóvil, sus ojos fijos en la zona donde había visto la figura. ¿Era su imaginación? ¿O había algo, alguien en esa terminal con él? Un escalofrío recorrió su espalda, pero, en lugar de huir, decidió enfrentar lo que estaba ocurriendo. «Es solo mi mente jugando conmigo», se repitió, aunque no podía evitar que la sensación de presencia ajena lo invadiera cada vez más. Siguió caminando hacia el fondo de la terminal, donde los ecos de sus propios pasos se mezclaban con los crujidos de las viejas estructuras del lugar. La neblina de polvo en el aire parecía más densa, más cargada de historia, de recuerdos de lo que una vez había sido. Las maletas apiladas, las etiquetas desmoronadas, las sillas vacías que aún quedaban en algunos rincones, todas parecían guardar secretos que don Manuel aún no había logrado desentrañar. Había pasado varios días en ese lugar, pero todavía no podía comprender cómo todo parecía estar conectado.
Algo en su interior le decía que la respuesta a la desaparición de Elena estaba aquí, en esos pasillos oscuros, entre las sombras del edificio que había sido un refugio para él, pero que también albergaba un pasado oscuro. Don Manuel se dirigió a la oficina de la terminal, un pequeño espacio con escritorios cubiertos de papeles viejos, aún con los teléfonos rotos y el mobiliario desvencijado. En una mesa encontró recortes de periódico amarillentos que hablaban sobre el incidente que había cerrado la estación. Un accidente misterioso, ocurrido hace años, relacionado con la desaparición de varias personas que, por alguna razón, nunca fueron encontradas. No se mencionaban detalles concretos, solo rumores y sugerencias vagas de una tragedia oculta bajo una capa de silencio. Lo que más le llamó la atención a don Manuel fueron las referencias esporádicas a personas vinculadas a la estación, a aquellos que se desaparecieron, pero que nunca se resolvieron oficialmente. Entre los recortes encontró una fotografía antigua en la que se veía a Elena de niña, junto a otros niños, en lo que parecía un evento de la estación. La imagen estaba marcada con la fecha de hace más de 20 años, pero lo extraño era que su hija aparecía en ese evento como si hubiera estado allí. Don Manuel nunca había visto esa foto antes, ni sabía que Elena hubiera estado en algún momento relacionado con la estación de radio. La imagen estaba pegada en el fondo de un artículo, con una nota escrita a mano. Elena Esteban, participante del programa infantil de radio, desaparecida un mes después. Don Manuel sintió que su corazón dio un vuelco en su pecho. ¿Por qué Elena estaba en esa foto? Él nunca había sabido que su hija tuviera algún tipo de relación con la estación antes de su desaparición. ¿Era posible que algo más estuviera sucediendo en la terminal que él no sabía? Con las manos temblorosas, don Manuel comenzó a investigar los documentos más a fondo. Estaba buscando algo que explicara lo que estaba ocurriendo, algún rastro que le diera una pista. Mientras pasaba las páginas, un pequeño cuaderno se deslizó de entre los papeles. El cuaderno estaba manchado de café, pero las páginas se mantenían intactas. Abrió el cuaderno con cuidado y leyó los primeros registros. Hoy, el ambiente está cada vez más tenso. Sabemos que algo está ocurriendo. Nadie habla, pero las maletas y los papeles parecen moverse por sí solos. Yo estoy comenzando a preguntarme si es mi mente o si realmente hay algo que se está sucediendo aquí. Todo está en manos de la administración, pero tengo la sensación de que se están ocultando cosas. La letra era de alguien que claramente estaba desesperado. No era la de Elena, pero el estilo de la escritura, lo preocupado de las palabras, hizo que don Manuel se detuviera a pensar. Ese cuaderno parecía pertenecer a un antiguo empleado de la terminal, alguien que estaba involucrado en los eventos que rodeaban la desaparición. ¿Qué estaba pasando en ese lugar? Don Manuel se quedó mirando el cuaderno, dándose cuenta de que todo parecía interconectado. No era solo Elena la que había estado vinculada con la estación, sino también otros. Algo que había sido silenciado, algo que había quedado oculto en las sombras. A medida que su mente se llenaba de preguntas, escuchó un sonido bajo proveniente de la otra sala. Se levantó de golpe buscando la fuente del ruido, que parecía venir de la puerta trasera, la misma que había dejado abierta cuando entró por primera vez. Decidió ir a investigar. El eco de sus pasos lo seguía mientras avanzaba por los pasillos oscuros. Todo parecía silencioso, pero esa sensación de presencia seguía ahí, como una sombra. Al llegar a la puerta trasera, don Manuel notó que estaba entreabierta nuevamente. Al empujarla con cautela, vio que el pasillo largo y oscuro se extendía frente a él. En el fondo, una luz débil brillaba. Avanzó lentamente, con los ojos fijos en el resplandor, pero al llegar al final del pasillo, la luz se apagó. Todo volvió a quedar en silencio absoluto.
Don Manuel, sintiendo un nudo en el estómago, se acercó con lentitud a la esquina donde la luz había brillado. Cuando llegó, vio algo extraño. Una silla de ruedas estaba detenida frente a una puerta cerrada. Estaba cubierta de polvo, pero lo más inquietante fue que la rueda de la silla parecía haber sido movida recientemente. Además, sobre la silla había una etiqueta, y cuando don Manuel la vio, casi no pudo creer lo que estaba leyendo. Elena Esteban, Terminal 3. Don Manuel se quedó inmóvil, con los ojos fijos en la etiqueta que marcaba el nombre de su hija. Elena Esteban, Terminal 3. El aire parecía haberse vuelto más pesado de repente, como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Cómo era posible que la silla de ruedas que vio estuviera ahí, etiquetada con el nombre de Elena? La última vez que había visto esa silla, Elena era solo una niña, y ahora, después de tantos años, esa etiqueta parecía una llamada desesperada de su hija. Sus manos temblaron mientras tocaba la etiqueta, pero se contuvo, no quería hacer más ruido. La silla de ruedas estaba frente a una puerta cerrada. El polvo que cubría el objeto sugería que no había sido movida en mucho tiempo, pero las huellas en el suelo indicaban que alguien la había empujado recientemente. ¿Quién había estado aquí? Don Manuel se agachó con cautela para observar mejor. Las ruedas de la silla estaban limpias, sin rastros de polvo. Parecía que alguien la había colocado deliberadamente allí, como si estuviera esperando ser encontrada. ¿Por qué alguien querría hacer esto?, pensó don Manuel, sintiendo que la ansiedad lo invadía nuevamente. Se levantó lentamente, sin apartar los ojos de la silla, y caminó hacia la puerta cerrada. La cerca metálica estaba roída por el tiempo, pero aún intacta. Al tocarla, notó algo extraño. La puerta no estaba tan cerrada como parecía. Una pequeña rendija en la parte superior permitía ver algo del otro lado, como si alguien hubiera dejado la puerta sin asegurarla completamente. Con un nudo en el estómago, don Manuel empujó la puerta con suavidad, dejando que se abriera lentamente. El olor a humedad y a polvo era más fuerte en el interior, pero algo más penetrante había en el aire, como si el lugar estuviera lleno de recuerdos y secretos olvidados. La habitación dentro estaba completamente oscura, salvo por la luz que se filtraba a través de la rendija en la puerta. Los muebles viejos estaban apilados de manera desordenada, y las paredes estaban cubiertas con pósters antiguos de la estación de radio, mostrando una época que ya parecía lejana. Don Manuel podía reconocer algunas de las fotografías que había visto en las grabaciones y recuerdos de su esposa Ana. Se acercó con cautela, tratando de no hacer ruido. ¿Qué encontraría dentro? ¿Qué tenía que ver la silla de ruedas con todo esto? Al adentrarse más, don Manuel se detuvo al ver una mesa cubierta con varias hojas de papel. Unas cuantas grabaciones estaban dispersas por la mesa, algunas marcadas con fechas antiguas, el mismo tipo de grabaciones que Ana había dejado, pensó. A medida que exploraba más, encontró una caja de madera en la esquina, y cuando la abrió, su corazón se detuvo por un momento. En su interior, encontró una foto de Elena y Ana, las dos sonriendo juntas en un día de verano, con la estación de radio al fondo. Era una foto antigua, pero lo que lo sorprendió aún más fue que en la parte posterior de la fotografía había algo escrito en la caligrafía de Ana. Elena está buscando su camino. Ella es la clave de todo. Don Manuel sintió un giro en su estómago al leer esas palabras. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué Elena estaba involucrada en todo esto? ¿Por qué Ana había dejado esta foto aquí? Era evidente que su hija había estado más involucrada con la estación de lo que él había creído. Pero, ¿cómo? ¿Por qué nunca le había hablado de la estación de radio? Don Manuel sentía que la historia de Elena estaba mucho más ligada a la terminal de lo que él había imaginado. ¿Por qué Elena estaba aquí?
murmuró, mientras miraba la foto y luego la silla de ruedas que aún estaba allí, en silencio, como si estuviera esperando ser reclamada. De repente, escuchó un crujido suave proveniente de la esquina de la habitación. Se giró rápidamente, pero no vio nada. El aire frío parecía haber aumentado, y la sensación de que algo no estaba bien lo invadió por completo. Había algo extraño en ese lugar, algo que no podía entender. ¿Estaba siendo observado? Esa sensación lo incomodaba profundamente. El eco de pasos le llegó a los oídos, provenientes del pasillo. Don Manuel no podía ver a nadie, pero estaba seguro de que no estaba solo. ¿Quién más estaba aquí? El sonido se detuvo abruptamente, pero la sensación de estar siendo observado lo seguía. Decidió que tenía que encontrar una respuesta rápida. Si alguien estaba manipulando la terminal de esta manera, si alguien tenía información sobre Elena, debía descubrirlo ahora. Se acercó a la puerta con cautela, decidido a encontrar lo que fuera que estuviera detrás de los ruidos y la extraña presencia. Mientras se dirigía hacia la entrada, sus ojos se posaron nuevamente en la silla de ruedas. Algo en su interior le decía que esa silla tenía algo que ver con la verdad. ¿Qué conexión tenía con su hija? Don Manuel estaba tenso, sintiendo que cada momento que pasaba dentro de esa terminal abandonada lo acercaba más a un misterio que llevaba años enterrado. La silla de ruedas, la foto de Elena, las grabaciones dispersas en la mesa, todo parecía apuntar a una conexión profunda entre su hija y la estación de radio, algo que él nunca había sospechado. Con el corazón acelerado, don Manuel se acercó a la mesa llena de cintas y papeles. Había algo inquietante en el hecho de que esas grabaciones, que él había creído perdidas, aún estuvieran allí, intactas. Las cintas de la estación de radio, algunas rotas, otras apenas legibles, eran un testamento a la verdad oculta durante tantos años. Las manos de don Manuel temblaron ligeramente mientras buscaba una grabación que pudiera ofrecerle una pista más clara. Al sacar una de las cintas de la caja, observó que estaba marcada con la fecha de hace muchos años. Julio 12, 1995. Era la fecha en que Elena desapareció, pero lo que más le sorprendió fue el nombre escrito en el costado de la caja. Elena Esteban. ¿Cómo era posible que esa grabación estuviera aquí? La confusión lo envolvía. Elena nunca estuvo en la estación de radio, o al menos él nunca supo que lo estuvo. Era posible que su hija hubiera estado involucrada en algo más grande de lo que él había imaginado. ¿Y qué había hecho que desapareciera de la noche a la mañana? Don Manuel no podía esperar más. Sabía que tenía que escuchar esa grabación, aunque le daba miedo enfrentarse a lo que pudiera descubrir. Con manos firmes, insertó la cinta en el reproductor de grabaciones que había encontrado en una esquina de la terminal. El sonido del cinta girando llenó la habitación, seguido por un leve zumbido. Poco a poco, una voz clara y conocida empezó a llenar el aire, una voz que le hizo el corazón latir más rápido. Este es un mensaje para don Manuel. Si estás escuchando esto es porque algo ha salido mal. No pude decirte lo que estaba pasando, pero lo que descubrí en la estación tiene que ver con Elena. La voz que hablaba era la de Ana, su esposa. Don Manuel no pudo evitar sentir un nudo en la garganta. Había escuchado esa voz tantas veces en las cintas, pero ahora era diferente. Había algo en la forma en que hablaba, algo que parecía indicar que sabía que algo peligroso estaba por ocurrir. La estación no era solo un lugar de trabajo, Elias. Estaba siendo utilizada para algo mucho más oscuro. Yo me di cuenta demasiado tarde. Elena, ella estaba involucrada en todo esto. Te he dejado las pistas, pero tienes que ser fuerte. Si encuentras esta grabación, entonces tal vez aún haya tiempo para salvarla. Don Manuel se quedó paralizado por unos segundos. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué quería decir Ana con eso? ¿Por qué Elena estaba involucrada con la estación? La grabación continuó,
Pero ahora las palabras de Ana eran más distorsionadas, como si la cinta estuviera dañada por el paso del tiempo. Todo está en los papeles de archivo. La verdad está allí. Yo no pude evitar lo que estaba sucediendo, pero tú sí puedes detenerlo. No confíes en los que te rodean. La verdad es más grande de lo que parece. La grabación terminó abruptamente, dejando a don Manuel con el corazón en un puño. ¿Qué había querido decir Ana? ¿Qué significaba la verdad está en los papeles de archivo? La complejidad de las palabras de su esposa lo asustaba, pero también lo motivaba a seguir buscando. De repente algo le hizo saltar del asiento. En la cinta que había escuchado, había mencionado un archivo, pero lo curioso era que nunca había visto ese archivo antes. Estaba oculto dentro de la misma terminal. Don Manuel miró alrededor, como si las paredes pudieran hablarle, pero no había respuesta. Todo seguía en su lugar, cubierto de polvo, lleno de desorden. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía seguir buscando. No podía dejar que el misterio de su hija y el legado de Ana quedaran sin resolver. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Las piezas del rompecabezas parecían estar alineándose lentamente, pero la última pieza, la más importante, aún no estaba en su lugar. Decidió que tenía que ir a la oficina administrativa. Si los documentos de la estación aún estaban allí, sería lo único que le quedaba para entender lo que había sucedido en ese lugar. La voz de Ana en la grabación le había dado una pista clara. La verdad estaba en los papeles de archivo. Con el corazón lleno de ansiedad, don Manuel se levantó y caminó hacia la puerta trasera de la terminal, esa que se había mantenido cerrada durante tanto tiempo. La llave que había encontrado antes estaba en su bolsillo. La puerta crujió al abrirse, y el olor a humedad le golpeó la cara de inmediato. El ambiente dentro de la oficina era aún más espeso que el del resto de la terminal. Los archivos estaban apilados, cubiertos de polvo, como si el tiempo se hubiera detenido allí. En el rincón más alejado de la oficina, vio lo que estaba buscando: un gabinete metálico de archivo, cubierto de etiquetas que ya no se leían bien. Sería aquí donde estaba la verdad. Al abrir el gabinete, encontró una carpeta que contenía varias hojas amarillentas, algunas de ellas con fechas que coincidían con el día en que Elena desapareció. Al revisar más a fondo, vio que estaban relacionadas con el trabajo de su hija en la estación, aunque él nunca había sabido que ella estuviera involucrada en algo tan grande. De repente, un ruido lo interrumpió. Una sombra pasó por el umbral de la puerta y algo le dijo que ya no estaba solo. La sensación de ser observado se apoderó de él y un susurro resonó en el aire. Elías, tienes que detenerlo. Don Manuel quedó paralizado por un momento, su cuerpo tenso, como si el aire de la oficina se hubiera vuelto más denso. El susurro que había escuchado, Elías, tienes que detenerlo, parecía haber resonado en sus oídos, retumbando en su mente. ¿Quién había hablado? ¿Había alguien más en la estación? La puerta seguía entreabierta, pero no veía a nadie en el pasillo. El viento soplaba, moviendo las cortinas con una suave brisa, pero lo que realmente lo inquietaba era la sensación de presencia, como si alguien lo estuviera observando en la oscuridad. Con el corazón acelerado, se levantó lentamente del escritorio y se dirigió hacia la puerta. La sensación de estar siendo vigilado lo invadía cada vez más, y no podía ignorarlo. ¿Estaba su mente jugando con él, o había algo más en juego aquí? Tenía que averiguar de una vez por todas quién estaba detrás de todos estos misteriosos sucesos. Justo cuando se acercó a la puerta, un golpe suave en la pared lo hizo detenerse. Al girarse, vio que un joven estaba de pie en la entrada de la oficina. El chico, que parecía un voluntario o estudiante, lo observaba con una mirada sincera. «¿Está usted bien, señor?»,
preguntó el joven con una sonrisa cautelosa, pero también con una expresión de preocupación. Don Manuel, algo sorprendido, apenas pudo responder al principio. La sensación de estar siendo observado lo había dejado atónito. Se quedó mirándolo por un momento antes de hablar. Sí, estoy bien, joven, respondió don Manuel intentando recuperar su compostura. Solo estaba investigando algo. El joven dio un paso hacia él, y aunque parecía amigable, don Manuel no pudo evitar sentir cierta desconfianza. ¿Investigando? ¿Sobre qué?, preguntó el chico, con una curiosidad evidente. Don Manuel dudó un momento, mirando la carpeta que había encontrado en el gabinete. No quería que el joven se involucrara en algo que podía ser peligroso. Sin embargo, algo en el rostro del joven le decía que quería ayudar. Sobre la estación, sobre lo que ocurrió aquí, sobre mi hija. Don Manuel susurró las últimas palabras sin estar seguro de por qué las dijo en voz baja. El joven frunció el ceño al escuchar el nombre de Elena, la hija de don Manuel desaparecida. El joven parecía recordar algo, pero no estaba seguro de qué. ¿Es usted el papá de Elena, Esteban?, preguntó el chico con más cautela ahora. ¿La hija que desapareció hace unos años? Don Manuel asintió, algo sorprendido por la reacción del joven. Sí. ¿Cómo lo sabe?, preguntó don Manuel, aunque en el fondo sabía que en un lugar como ese, el nombre de su hija debía haber quedado en el recuerdo de muchos. El joven miró a su alrededor, como si pensara cuidadosamente las palabras que iba a decir. «Hay algo que usted debe saber, señor», dijo acercándose más a don Manuel, pero manteniendo una distancia respetuosa. Hace unos días encontré algo en los archivos de la estación que creo que le pertenece. Y si lo que yo pienso es cierto, su hija estuvo aquí, y no por las razones que usted imagina. Don Manuel sintió un nudo en el estómago. Las palabras del joven eran como un rayo que iluminaba una verdad que él ni siquiera había considerado. ¿Qué significaba que Elena estuviera involucrada con la estación de radio? ¿Por qué? Y más importante aún, ¿por qué nadie le había contado esto antes? ¿Qué encontraste?, preguntó don Manuel, ahora completamente intrigado. El joven sacó un papel arrugado de su chaqueta, algo que parecía antiguo, lo desplegó cuidadosamente y lo entregó a don Manuel. Era una fotografía de Elena, claramente tomada en la estación de radio, pero en el fondo, en una esquina de la imagen, había algo que don Manuel reconoció inmediatamente: una maleta. Esa maleta era la misma que había visto en las primeras semanas en la terminal. La misma etiqueta y marca. «Este archivo no fue solo un incidente en la estación», dijo el joven con voz grave. «Lo que ocurrió hace años fue un accidente. Pero Elena, ella estaba involucrada en algo que nunca entendí hasta ahora». Don Manuel miró al joven, pero su rostro no mostraba desconfianza, solo una genuina preocupación. «¿Por qué no me dijiste esto antes?», preguntó don Manuel, sintiendo el peso de la verdad aplastándolo. «¿Qué sabía mi hija?», el joven suspiró, sin poder ocultar la ansiedad que sentía. «Porque lo que encontré en esa foto», dijo con voz baja, «fue la pista que nunca se dio a conocer. Elena había trabajado aquí. Lo sé porque he estado investigando el pasado de la estación para un proyecto de la universidad, pero lo que mi investigación reveló me aterrorizó. Elena estaba involucrada en algo que la llevó a desaparecer, algo que tiene que ver con la terminal». Don Manuel no sabía cómo reaccionar. Por un lado, sentía que las piezas del rompecabezas finalmente comenzaban a encajar, pero, por otro, el dolor de recordar a Elena y lo que había sucedido hace años lo llenaba de una tristeza profunda. ¿Qué había hecho su hija? ¿Qué pasó con la maleta? Don Manuel preguntó de repente. «¿Está ahí?». El joven,
ahora visiblemente más incómodo, asintió lentamente. La maleta está aquí, en la terminal, justo donde la dejaste. Pero hay algo más que debes saber. Lo que hay dentro no es lo que esperas. La sala estaba en absoluto silencio, pero el eco lejano de los pasos de don Manuel y el joven se sumaba al sonido de la tormenta que arremetía con fuerza fuera de la estación. La lluvia azotaba las ventanas rotas, pero dentro de la terminal el clima era diferente. Denso, pesado, cargado de secretos que no habían sido revelados. Don Manuel, con el papel que le había entregado el joven, sentía un nudo en el estómago. La foto de Elena en la estación de radio lo perseguía. ¿Qué había ocurrido realmente en ese lugar? Algo en su interior le decía que todo lo que había sucedido en la terminal y en su vida no era tan sencillo como parecía. ¿Por qué su hija había estado allí? ¿Y qué había hecho que se desapareciera sin dejar rastro? El joven, que hasta ahora había estado en silencio, parecía sentirse cada vez más nervioso, como si algo lo perdiera dentro de esa terminal. Era evidente que había algo más detrás de las pistas que estaban descubriendo, algo que ninguno de los dos podía controlar. «Don Manuel, hay algo más que debes saber», dijo el joven con voz vacilante. «¿Qué más?», respondió don Manuel, con la voz grave, sintiendo el peso de las palabras. El joven suspiró profundamente antes de hablar, como si las palabras que iba a decir le costaran. «Cuando estaba investigando los archivos, encontré algo que no quería encontrar. Vi registros de Elena, pero también vi a alguien más en esas grabaciones». Don Manuel lo miró con sorpresa. ¿A quién había visto el joven? ¿Qué había encontrado en esos registros? La tensión era palpable y el aire parecía volverse más espeso. «¿Quién más?», preguntó don Manuel, sin poder evitar que su ansiedad se hiciera evidente. El joven tomó aire y luego mostró una fotografía antigua que había encontrado entre los archivos. En la imagen se veía a Elena, pero no estaba sola. Junto a ella, en la esquina de la fotografía, había una figura masculina. Don Manuel frunció el ceño, mirando la imagen. ¿Quién era ese hombre? No era alguien que recordara haber visto antes. ¿Por qué Elena estaría junto a él? «¿Quién es él?», preguntó don Manuel con la voz temblorosa. El joven parecía reticente, pero finalmente habló. «Lo descubrí en las grabaciones. El hombre que está con Elena en la foto es un empleado de la estación. Pero no solo eso, también está relacionado con la desaparición de muchas personas en la terminal». El corazón de don Manuel dio un vuelco. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué implicaciones tenía todo eso? ¿Este hombre es responsable de lo que le pasó a Elena?, preguntó don Manuel, con urgencia en su voz. El joven asintió con nerviosismo evidente. «Creo que sí. Él es parte de un grupo que estaba involucrado en un negocio de tráfico de personas que se ocultaba en la terminal. Es posible que Elena haya descubierto algo relacionado con esto». Las palabras del joven parecían golpear a don Manuel con una fuerza devastadora. Elena, su hija, había estado involucrada en algo tan oscuro, tan peligroso. Durante todos estos años había vivido con la esperanza de encontrarla, pero ahora lo que descubrían era mucho más grande y peligroso de lo que imaginaba. «¿Qué fue lo que vio Elena?», murmuró don Manuel, tocando la fotografía con sus dedos temblorosos. ¿Qué sabía ella? El joven, con la mirada fija en el suelo, asintió como si estuviera procesando la gravedad de la situación. Ella estaba investigando, buscaba pruebas. Tenía una grabación, un video, pero desapareció antes de poder contarlo a alguien. De repente, don Manuel entendió que Elena había estado luchando por hacer justicia, por revelar algo que nadie más quería que se supiera. Y él había sido incapaz de protegerla, de ver las señales a tiempo. «Tenemos que encontrar esa grabación», dijo don Manuel con una determinación renovada.
Si Elena tenía algo más, debemos encontrarlo. Debemos hacer justicia por ella. El joven, ahora más decidido, miró a don Manuel y asintió, reconociendo que él no estaba solo en esto. Creo que el archivo que mencionaste está en el sótano de la terminal. Hay una puerta que parece estar bloqueada, pero debe estar ahí. Las grabaciones que encontré estaban incompletas, pero aún hay una esperanza de encontrar el resto. Don Manuel asintió, con ojos brillando de esperanza. El sótano de la terminal era el último lugar que quedaba por investigar, pero intuía que allí encontrarían las respuestas que tanto había buscado. Si las grabaciones de Elena existían, él las encontraría, sin importar lo que tuviera que hacer. «Vamos a buscarlo», dijo con firmeza. «No importa lo que cueste, voy a encontrar a mi hija». La tormenta afuera se intensificaba, pero dentro de la terminal había una sensación de determinación compartida. Don Manuel y el joven sabían que solo juntos podían encontrar la verdad detrás del misterio de la terminal y de lo que había sucedido con Elena. Al llegar a la puerta del sótano, don Manuel se sintió nervioso. La puerta estaba cerrada, como si hubiera algo que no quería ser descubierto. ¿Qué encontrarían allí? Las palpitaciones en su pecho aumentaban, pero ya no podía dar marcha atrás. La verdad debía ser conocida. Con la llave que el joven había encontrado en un cajón de oficina, abrieron la puerta. La luz de una linterna débil iluminó los pasillos oscuros del sótano. El aire era denso y las sombras se movían con la brisa que se filtraba por las rendijas de las paredes. Mientras caminaban por los pasillos del sótano, don Manuel sentía que estaba cerca de descubrir algo grande. La historia de Elena estaba por resolverse. De repente, un sonido extraño los detuvo. Una puerta crujió al final del pasillo. ¿Quién estaba allí? La puerta que crujió al final del pasillo del sótano fue suficiente para detener a don Manuel y al joven. Ambos se quedaron en silencio, observando la oscuridad que parecía haberse espesado aún más, en el momento exacto en que el sonido resonó en el aire. El eco de las bisagras oxidadas se mantuvo por un segundo, cortando la respiración de los dos hombres. Don Manuel se acercó con cautela, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Quién estaba ahí? No era posible que alguien más estuviera en la terminal a estas horas de la noche, no después de lo que habían descubierto. Sería la misma persona que había estado manipulando las grabaciones. El pensamiento lo inquietaba. El joven, ahora más nervioso que nunca, también avanzó con precaución, su linterna iluminando con temblores los pasillos del sótano. La oscuridad parecía cerrarse sobre ellos y cada paso que daban hacía que el aire se volviera más pesado. Ambos sabían que en ese sótano oculto se encontraba la clave de todo lo que había ocurrido en la terminal, y que tal vez era lo último que les quedaba por descubrir. Don Manuel y el joven llegaron finalmente a la puerta que había crujido, y al empujarla, la sombra que había visto antes apareció en el fondo de la sala. La figura se movió rápidamente, como si hubiera escuchado sus pasos. ¿Quién era esa persona? En el instante en que don Manuel y el joven entraron, la figura se detuvo y se giró lentamente. Era un hombre corpulento, de unos 50 años, con una expresión tensa. La sombra lo había confundido, pero ahora que estaba más cerca, don Manuel reconoció al hombre de inmediato. Era Alberto Ríos, el político que había estado vinculado a la estación de radio. La misma persona que, según los rumores, había influido en el cierre de la terminal y que había tenido una participación importante en el desaparecimiento de muchas personas a lo largo de los años. Don Manuel sintió una oleada de ira al ver al hombre frente a él. El nombre de Ríos siempre había sido mencionado en conversaciones susurradas en el pueblo, pero jamás había sabido cómo se relacionaba con los eventos oscuros de la estación. Ahora, frente a él, estaba la verdad personificada. «¿Qué estás haciendo aquí?»,
preguntó don Manuel con voz tensa, sin poder ocultar el rencor en su tono. ¿Qué sabes sobre Elena? Ríos lo miró con una sonrisa cínica, pero no dijo nada. Por un momento, ambos se quedaron observándose, como si cada uno estuviera evaluando al otro. ¿Quién era el verdadero culpable de todo esto? Ríos, por fin, habló, pero su voz estaba teñida de desdén. ¿Y tú qué sabes, don Manuel? ¿Qué puedes saber de todo esto? Dijo Ríos, sus palabras impregnadas de maldad. La estación cerró por una razón. Tú no tienes ni idea de lo que está en juego aquí. Don Manuel frunció el ceño. No sé nada de lo que has hecho, pero sé que mi hija estaba aquí. Y tú la conocías. ¿Sabes algo? Ríos se acercó un paso más, su presencia imponente y amenazante. Lo que pasa en esta terminal no te concierne, viejo. Ni tú ni nadie en el pueblo sabe lo que realmente pasó. El joven, que estaba a un costado, se acercó también, temeroso, pero decidido a ayudar a don Manuel. Nosotros sabemos lo que está pasando aquí y lo que hiciste, lo que hicieron todos ustedes para ocultar la verdad, dijo el joven enfrentando a Ríos con la voz llena de determinación. Ríos lo miró y luego sonrió de manera fría. ¿Qué harás con lo que sabes? ¿Vas a exponerme? ¿Crees que tienes suficiente poder para hacerlo? Don Manuel no se movió. Su mente estaba llena de odio, pero también de una extraña claridad. Sabía que no podía enfrentarse a Ríos con violencia, pero sí tenía algo mucho más poderoso, la verdad. No soy yo quien tiene el poder, Ríos. Es la gente, la comunidad. La verdad siempre sale a la luz, y tú no podrás esconderla por mucho más tiempo. El político se quedó callado por un momento, como si estuviera considerando las palabras de don Manuel. Finalmente, rió con amargura. La verdad, dijo, sacando una carpeta de su maletín y arrojándola sobre la mesa. La verdad es lo que tú y tu hija nunca sabrán. Don Manuel observó la carpeta y algo en su interior le dijo que allí se encontraba todo lo que había estado buscando. Sin pensarlo, se acercó a la mesa y comenzó a abrir la carpeta. Era hora de descubrir la verdad. Ríos lo observaba en silencio, con una sonrisa torcida en su rostro. Pero cuando don Manuel abrió la carpeta, algo lo sorprendió. Dentro de la carpeta había documentos legales, informes de investigación y cartas. Pero lo que realmente llamó la atención de don Manuel fue una foto de Elena, en la que se la veía muy joven, sana y sonriente. En la imagen, Elena estaba acompañada de un grupo de personas, algunas conocidas, otras no. Don Manuel reconoció a Alberto Ríos en la foto. Él estaba de pie, en la parte trasera, mirando fijamente a la cámara. Al voltear la página, don Manuel vio un documento firmado por Elena. Era una firma que él había visto antes, pero lo que le sorprendió fue lo que decía en el encabezado. Acuerdo de confidencialidad con la terminal y los servicios de transporte. ¿Por qué mi hija firmó esto?, susurró don Manuel, mientras el miedo comenzaba a apoderarse de él. Ríos, al ver la reacción de don Manuel, comenzó a reír de nuevo, pero esta vez la risa sonó vacía, como si ya no tuviera control sobre la situación. Ella era más inteligente de lo que pensabas, don Manuel. Ella entendió lo que estaba pasando mucho antes que tú. Don Manuel se quedó observando la foto de Elena con la firma de su hija tan claramente visible y no podía creer lo que estaba viendo. La firma de Elena había sido colocada en un documento legal que él nunca había visto antes, un documento que había sido cuidadosamente guardado por Ríos. La revelación de esa foto, esa firma, lo golpeó como una bofetada. El joven periodista, al ver la expresión de don Manuel, se acercó y también echó un vistazo a los documentos. «Esto no tiene sentido», murmuró el joven tocando la foto. «¿Qué significa todo esto? Elena, ¿por qué estaría involucrada con Ríos? ¿Y por qué firmaría un acuerdo tan extraño?»
Ríos no dijo nada. De pie en la esquina de la habitación, parecía que se estaba regodeando con la confusión de don Manuel, como si todo estuviera ya resuelto y no tuviera miedo de que lo descubrieran. Don Manuel, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. Sabía que había algo más, algo que aún no había entendido del todo. «Ríos», dijo don Manuel, su voz tranquila pero firme. «Lo que está pasando aquí es mucho más grande de lo que crees. Elena sabía algo, y lo que está haciendo con este documento no es solo para protegerse, es para proteger a alguien más». Ríos lo miró, un brillo calculador en sus ojos. «¿Y qué sabes tú sobre eso?», dijo Ríos, casi con desprecio. «Elena estaba involucrada en este lugar, sí, pero no por las razones que tú piensas». Don Manuel respiró hondo, sintiendo que finalmente comenzaba a conectar los puntos. La firma de Elena, la foto en la que ella estaba asociada con este lugar, y el documento legal con la confidencialidad. Todo estaba relacionado con algo mucho más grande de lo que él había imaginado. «Este acuerdo, este documento», dijo don Manuel, levantando la carpeta, «no es solo sobre proteger la terminal, ni sobre Elena. Este acuerdo tiene que ver con algo que tú y las personas a tu alrededor querían ocultar. ¿Qué estabas haciendo con mi hija?». Ríos no contestó inmediatamente. En lugar de eso, dio un paso hacia el escritorio y miró la carpeta que don Manuel sostenía en sus manos. Se veía desgarrado por dentro, como si estuviera desesperado por no perder el control. «¿Qué quieres, don Manuel?», preguntó Ríos finalmente, con una sonrisa que no era más que un intento de esconder su inseguridad. «¿Qué quieres realmente saber de Elena? ¿Acaso crees que ella era una simple niña que no entendía lo que pasaba a su alrededor?». Don Manuel lo miró fijamente, reconociendo que todo este tiempo había estado viviendo en la oscuridad. Elena, su hija, había sabido más de lo que él imaginaba. Había estado en contacto con un secreto mucho más grande, un secreto que involucraba a personas poderosas, y ahora todo estaba desmoronándose ante él. No solo la protegías, Ríos, estabas involucrado en algo mucho más grande, algo más que un simple acuerdo de confidencialidad, dijo don Manuel, su voz temblorosa pero firme. Al escuchar sus palabras, Ríos dio un paso atrás. Parecía que su fachada de control se estaba rompiendo. «Era el único modo en que podía protegerla», dijo Ríos, con los ojos bajos, como si hubiera llegado a un punto de no retorno. «Ella fue la clave de todo. Y yo no podía dejar que nadie supiera lo que realmente ocurría aquí». Don Manuel comenzó a comprender lentamente lo que estaba diciendo Ríos. Elena había sido parte de algo mucho más peligroso de lo que él había imaginado. Había sido una pieza clave en un plan que involucraba a la terminal de radio y a aquellos que usaban el lugar para fines oscuros. La firma de Elena en el acuerdo de confidencialidad, aunque él no lo supiera en ese momento, era la clave para entender lo que realmente había sucedido. «¿Qué plan?». Don Manuel no pudo evitar preguntar. «¿Por qué Elena estaba involucrada? ¿Por qué me ocultaron todo esto?». Ríos se quedó en silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para decir. Finalmente, dejó escapar un suspiro de frustración. «Todo comenzó hace años, cuando las personas en el poder decidieron que la estación de radio sería más útil para ellos si operaba en secreto. Se hicieron muchos negocios, muchas transacciones, y Elena». Ríos vaciló. «Ella estaba más involucrada en todo esto de lo que me hubiera gustado. Pero la verdad, don Manuel, es que ella quería detenerlo. Ella sabía lo que estaba pasando, y yo le ofrecí protección». La confesión de Ríos cayó sobre don Manuel como una bomba de tiempo. Elena había sabido lo que sucedía en la estación, y en lugar de ser una víctima, había sido alguien que había tratado de detenerlo. Había sido una heroína oculta,
pero no por el miedo a la verdad, sino por el coraje de luchar contra lo que estaba mal. Don Manuel sintió un giro profundo en el pecho, una mezcla de satisfacción por saber que Elena había hecho lo correcto, pero también de tristeza por no haber sido capaz de protegerla en su momento. «¿Dónde está la grabación que Elena hizo?», preguntó don Manuel con la voz rota por la emoción. «Si tú sabes todo esto, entonces debes saber qué le pasó». Ríos lo miró y en sus ojos había una mezcla de remordimiento y miedo. Sabía que no podía seguir ocultando la verdad. Ya no podía mentirle a don Manuel. «La grabación está guardada. No quiero que tú lo hagas público, pero sé que la verdad debe salir. La grabación está en el sótano, en el almacén de grabaciones». Don Manuel sintió que las piezas de la historia comenzaban a encajar. El sótano, el lugar que había estado oculto en su mente durante tanto tiempo, ahora era el centro de todo. Allí se encontraba la última clave, la última pieza del rompecabezas. «Entonces vamos a encontrar la grabación y vamos a exponer todo, Ríos. La gente necesita saber la verdad». Con determinación, don Manuel se dirigió hacia el sótano. Ríos lo observó mientras se alejaba y en su rostro, por primera vez en mucho tiempo, no había arrogancia, sino miedo genuino. La determinación en los ojos de don Manuel no podía ser ignorada. Había llegado a la conclusión de que todo lo que había estado buscando, todo lo que había estado perdiendo, estaba justo frente a él. El pasado de su hija, la verdad sobre la estación de radio, todo estaba a punto de ser revelado en ese momento. Ríos, quien aún se encontraba en el umbral del pasillo, observaba con desconfianza cómo don Manuel se alejaba hacia el sótano. La mirada del anciano no era solo determinación, era también resolución. Ya no quedaban dudas en su mente. Elena había estado allí, había descubierto la verdad y había intentado detener a aquellos que usaban la estación de radio para fines oscuros. Ahora, al final de esa jornada, la justicia se haría. Don Manuel se adelantó con paso firme y el joven periodista lo siguió, esta vez con más valor que nunca. El joven sabía que este era el momento crucial. En cuanto la puerta del sótano se abrió, un aire más pesado que nunca les golpeó el rostro. La oscuridad que reinaba en ese lugar era profunda, y el eco de sus pasos resonaba, como si el lugar estuviera aún vivo, esperando a que alguien enfrentara los secretos que se escondían allí. «La grabación está aquí, en algún lugar. Lo que sucedió con Elena está aquí, y tenemos que saber la verdad», dijo don Manuel, con una firmeza que no había tenido en años. El joven asintió, con el corazón acelerado. Mientras caminaban entre las sillas apiladas y las cajas de grabaciones, un crujido de la madera de las viejas estructuras les recordó que esa estación, aunque parecía olvidada, seguía guardando secretos. De repente, un ruido sordo interrumpió el silencio. Al principio fue leve, pero luego se fue intensificando, como si alguien estuviera golpeando una puerta al fondo del sótano. Don Manuel y el joven se detuvieron, mirando hacia el origen del ruido, sin saber si alguien más estaba allí. ¿Quién más podría estar en ese lugar a esas horas? «Es él, el hombre que ha estado aquí todo el tiempo», murmuró el joven, mirando con desconfianza al fondo del sótano. Don Manuel no dudó ni un segundo. Con su corazón latiendo fuerte, se adelantó, caminando hacia el lugar de donde provenía el ruido. Cada paso que daba se sentía como si el tiempo se estuviera diluyendo, como si esa terminal se estuviera transformando en un lugar de revelaciones que ya no podían esperar más. Finalmente llegaron al final del pasillo, donde una puerta de metal parecía estar cerrada por un candado viejo. La puerta estaba apenas abierta y el sonido provenía de allí, un sonido grave, repetido. Era como si alguien estuviera tratando de abrir algo con fuerza, pero no tuviera las herramientas adecuadas.
¿Ves? Es allí, dijo el joven, señalando hacia la puerta. Don Manuel se acercó con paso decidido, y al poner su mano sobre la perilla, sintió que el nerviosismo lo invadía. Sabía que lo que encontrara allí no solo cambiaría su vida, sino que también cambiaría todo lo que había conocido sobre su hija. Con un firme giro de la perilla, la puerta se abrió, revelando una pequeña habitación sellada. Dentro, una serie de archivos y grabaciones estaban esparcidos por el suelo. Cajas rotas, con papeles amarillos, y una mesa de trabajo completamente desordenada, con notas escritas a mano, cintas viejas y fotos rasgadas. En el centro de la habitación había una maleta cerrada con un candado. Pero lo que más impactó a don Manuel fue el hombre que estaba allí. Alberto Ríos, el político que había tratado de manipular toda la situación, estaba de pie junto a la maleta, con el rostro tenso y preocupado. Cuando vio a don Manuel, no pudo evitar mostrar una sonrisa torcida, pero había algo en su mirada, algo que era difícil de esconder: el miedo. «Sabía que vendrías aquí, don Manuel». «Non», dijo Ríos, con la voz más calmada que nunca. «Sabías demasiado, y ahora has venido a buscar lo que no te corresponde». Don Manuel no se dejó intimidar. Ríos era un hombre que había jugado con la vida de muchas personas, pero esa vez no iba a salir con la suya. El viejo anciano no tenía miedo. El dolor que había cargado tanto tiempo lo había hecho fuerte, más fuerte de lo que cualquier poder o amenaza pudiera imaginar. «No vine a buscar nada que no me pertenezca, Ríos», respondió don Manuel con seriedad en su voz. «Solo quiero saber qué le sucedió a mi hija. ¿Qué sabías tú? ¿Por qué ocultaste la verdad?» Ríos, con la mira fija en él, comenzó a retroceder un paso. Podía ver que la determinación de don Manuel lo estaba derrotando poco a poco. Sin embargo, aún mantenía una postura desafiante. «Elena, era más de lo que pensabas», murmuró Ríos, con un tono que indicaba una especie de remordimiento. No era solo una víctima. Ella había descubierto lo que estaba pasando en la terminal, y por eso... Antes de que pudiera terminar de hablar, don Manuel lo interrumpió. «¿Por eso qué, Ríos? ¿Por eso la mataste?», dijo don Manuel casi con furia. «¿Qué hiciste con mi hija?». El político hizo una pausa, y por un momento parecía que las palabras se le atoraban en la garganta. Don Manuel no necesitaba más pruebas para entender lo que había sucedido. Elena había descubierto la corrupción en la estación, y ahora la verdad estaba a punto de salir a la luz. Ríos finalmente dejó caer sus hombros y suspiró profundamente. «No la maté, don Manuel. No, eso no. Elena simplemente se fue después de lo que encontró. Ella había visto lo que estaba pasando aquí y no estaba dispuesta a callarse». Don Manuel lo miró, y en ese momento comprendió lo que estaba sucediendo. Elena había sido una heroína, pero su muerte había sido un accidente. Había querido luchar, había querido exponer la verdad, pero no lo había logrado a tiempo. Con la respiración pesada, don Manuel se acercó a la maleta que Ríos había dejado sobre la mesa. Sin decir una palabra, la abrió, y lo que encontró dentro lo dejó sin aliento. Dentro de la maleta había una cinta grabada, fotografías de Elena y de varias personas que trabajaban en la estación, y un billete que decía: «La verdad está aquí. Detén a quienes lo ocultan». Don Manuel miró la cinta grabada en sus manos, sintiendo que su corazón latía con fuerza. La verdad que había estado buscando durante tanto tiempo ahora parecía estar al alcance de sus manos. En esa maleta estaban las respuestas que lo desgarraban, pero también lo llenaban de esperanza. La voz de Elena, sus mensajes secretos y las pruebas de todo lo que había descubierto en la estación de radio, ahora se mostraban con claridad.
Al abrir la maleta con manos temblorosas, encontró una carpeta vieja con papeles amarillos, todos cuidadosamente organizados. Las grabaciones estaban en la parte superior, pero lo que realmente le llamó la atención fue una carta manuscrita de Elena, con su letra familiar. Don Manuel la desenrolló con cuidado, y sus ojos se llenaron de lágrimas al leer las palabras de su hija. Papá, sé que esto no será fácil de entender, pero hay algo que debe ser detenido. El poder que hay detrás de esta estación está encubriendo muchas cosas. He visto lo que hacen. Ellos han estado usando este lugar para esconder pruebas y manipular a las personas. Sé que no podrás entenderlo todo, pero confío en que tú podrás detenerlo. No te rindas, siempre te querré. Don Manuel no pudo seguir leyendo. La carta lo había dejado completamente desarmado. Elena, su hija, había descubierto lo que había sucedido en la estación de radio y había intentado hacer algo al respecto. Ella no se había rendido, había luchado hasta el final, y su último mensaje había sido para él. La verdad estaba finalmente ante él, pero aún había más por descubrir. Lo que Elena había descubierto en la terminal tenía consecuencias mucho más grandes de lo que don Manuel había imaginado. La corrupción, los acuerdos ocultos, las personas que habían estado involucradas, todo estaba interconectado en un enredo mucho más complejo de lo que cualquier persona podría haber anticipado. Don Manuel se giró hacia Ríos, que todavía estaba de pie en la esquina de la sala, observando con una expresión vacía en su rostro. Ríos había sido el centro de la corrupción que había rodeado la estación. Pero lo que él no sabía era que la verdad ya había salido a la luz. Lo que has hecho, Ríos, ha dejado cicatrices profundas en esta comunidad, dijo don Manuel con voz firme. Pero ahora la verdad ha llegado. Elena estaba luchando por lo que era correcto. Tú no vas a escapar de esto. Ríos no dijo nada. Solo mantuvo la mirada baja, como si supiera que había llegado su momento. Sabía que ya no podía escapar. Había estado ocultando la verdad durante años, y ahora las pruebas estaban allí, ante él. Don Manuel dejó la maleta sobre la mesa y se dirigió hacia la puerta trasera de la terminal, donde había una vía de salida que conducía directamente al pueblo. No miró atrás. Sabía que ahora era el momento de exponer todo lo que había sucedido. Ya no podía guardarse más secretos. El joven periodista, que había estado observando toda la escena, se acercó a don Manuel con determinación. Lo que tienes, don Manuel, es más importante de lo que crees. Vamos a llevar esto a la gente, a la policía, a los medios. Ellos no podrán seguir ocultando lo que hicieron. Don Manuel asintió, con una mirada de agradecimiento hacia el joven, pero también con un leve suspiro. Sabía que no podía regresar al pasado, pero podía hacer algo para garantizar que la memoria de su hija, Elena, fuera honrada. La comunidad estaba a punto de enfrentar la verdad, y don Manuel sabía que eso no sería fácil. Pero también sabía que era necesario, que la justicia debía ser restaurada y que el sacrificio de Elena no sería en vano. Mientras don Manuel y el joven salían del edificio, una figura familiar apareció en el umbral de la puerta. Era la ex empleada de la terminal, una mujer que don Manuel había conocido hace muchos años. Ella lo miró fijamente y, antes de que pudiera decir una palabra, se adelantó rápidamente, con una expresión en el rostro que mostraba algo que él no esperaba. Don Manuel, no lo que piensas, la historia de Elena, la verdad, ya no podemos esconderlo más. Hay algo que aún falta, algo que podría cambiarlo todo. La figura en la puerta que había estado observando en silencio, finalmente dio un paso adelante. Don Manuel sintió un pequeño nudo en el estómago. La mujer, la ex empleada de la terminal, lo miraba fijamente, y aunque al principio pensó que se trataba de una simple conocida, la tensión en su rostro le hizo dudar.
Algo en su expresión decía que sabía más de lo que había dejado entrever. La exempleada se acercó con rapidez, pero no de una forma agresiva, sino más bien como si estuviera apurada por decir algo importante. «Don Manuel, necesito hablar contigo», dijo la mujer con una voz cargada de urgencia. El joven periodista se adelantó un paso, como si estuviera a punto de intervenir, pero don Manuel levantó una mano, señalándole que dejara que la mujer hablara. «¿Qué quieres decirme?», preguntó don Manuel con cautela, sin apartar la mirada de la mujer. La mujer miró a su alrededor y luego susurró, como si temiera ser escuchada por alguien más. «No sé si lo sabes, pero hay algo que nunca ha salido a la luz, algo que Elena encontró antes de desaparecer, y la estación de radio, todo esto, estaba involucrado». Don Manuel la miró con sorpresa. ¿Qué podía saber ella sobre Elena que él no sabía? «¿Qué más sabes?», don Manuel preguntó, con voz tensa. La mujer se acercó aún más y miró alrededor, como si asegurándose de que nadie más estaba cerca. Antes de que la estación cerrara, hubo algo grande que se intentó ocultar. La gente de la administración, los que estaban en el poder aquí, no querían que nadie supiera la verdad. Pero Elena, ella despertó algo. Encontró la grabación que todos querían mantener enterrada. El joven periodista se acercó más, escuchando con atención. ¿Qué grabación? Si Elena había encontrado algo importante, eso podría ser la clave para desvelar el misterio. La mujer asintió, confirmando sus palabras. Sí, la grabación estaba en un dispositivo oculto, en el archivo secreto de la estación. Elena la descubrió, pero antes de que pudiera hacer nada con ella, alguien intentó robarla. Estaba grabada una conversación comprometedora sobre un acuerdo de tráfico de influencias, algo que conectaba a la terminal con personas poderosas de la ciudad. Los implicados en ese trato no podían permitir que eso saliera a la luz. Don Manuel se quedó en shock. Todo lo que había creído saber sobre el pasado de Elena parecía ahora más complejo de lo que jamás habría imaginado. Elena ¿había estado involucrada en algo tan peligroso? La exempleada continuó, sin dejar de mirar al suelo. Elena no se rindió. Fue esa determinación la que la llevó a desaparecer. Ella quiso exponerlos. Pero esos mismos poderosos, los que manipulaban todo, sabían que si Elena hablaba, la terminal, el proyecto, todo quedaría al descubierto. Don Manuel sintió que todo su cuerpo se tensaba al escuchar esas palabras. Su hija no había sido una víctima inocente. Había sido una luchadora que había descubierto la corrupción y, al parecer, había pagado el precio por ello. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó don Manuel con rabia contenida. «Sabías lo que estaba pasando y no me dijiste nada». La mujer levantó la mirada con los ojos llenos de culpa. «Lo intenté, pero cuando Elena desapareció, me amenazaron. Me dijeron que si hablaba, también acabarían conmigo», respondió con un hilo de voz. «Por años viví con miedo, sabiendo que ella había hecho lo correcto, pero sin poder ayudar». Don Manuel la miró fijamente, sintiendo una mezcla de tristeza y comprensión. Sabía lo que era perder a un ser querido y ahora entendía lo que había sufrido la mujer al no poder detener lo que estaba sucediendo. El joven periodista, que había estado observando todo, dio un paso adelante con determinación en su rostro. «Lo que Elena descubrió no puede quedar en el olvido. Necesitamos que esto salga a la luz, que todos sepan lo que está pasando». La mujer asintió, con una mirada resuelta. «Lo sé, pero necesitamos pruebas. Necesitamos la grabación. Sin ella, todo lo que tenemos son sospechas». Don Manuel se giró hacia el joven y luego miró a la mujer. ¿Estaban todos tan cerca de descubrir la verdad? «¿Dónde está la grabación?», preguntó don Manuel con urgencia.
La ex empleada lo miró directamente a los ojos. Está en el almacén oculto, en la parte más profunda de la estación. Nadie ha ido allí en años. El joven periodista y don Manuel intercambiaron miradas, sabiendo que el momento de la verdad estaba cerca. La grabación era la clave para liberar todo lo que había estado oculto durante tanto tiempo. Pero aún quedaba una pregunta pendiente. ¿Quién más estaba dispuesto a llegar hasta allí? ¿Quiénes serían los responsables de todo este encubrimiento? De repente, un sonido fuerte interrumpió la conversación. La puerta de la terminal se cerró de golpe y una sombra pasó rápidamente frente a la ventana. Don Manuel y el joven se quedaron paralizados, mirando la figura que se movía rápidamente en la oscuridad. ¿Quién está ahí?, preguntó don Manuel, su voz llena de tensión. El joven intentó acercarse a la ventana para ver, pero lo único que vio fue la figura desvaneciéndose en la penumbra. «Es él», dijo el joven con voz temblorosa. «El que está detrás de todo esto. No tenemos tiempo. Tenemos que ir ahora». La figura que había cruzado la ventana no era una simple sombra. Era un hombre decidido, que caminaba con rapidez y certeza, como si supiera exactamente hacia dónde iba. Don Manuel y el joven periodista se quedaron paralizados un instante, pero el miedo rápidamente se transformó en determinación. «¡Vamos!», gritó el joven, comenzando a correr hacia la puerta trasera de la estación, mientras don Manuel lo seguía de cerca. El miedo había desaparecido, ahora solo quedaba la urgencia. Tenían que llegar primero, antes de que los responsables pudieran borrar las pruebas o hacer desaparecer la grabación de Elena. El sonido de sus pasos resonaba por la terminal vacía, retumbando en las paredes desnudas, mientras las sombras parecían cobrar vida con cada movimiento. Cada vez que miraban hacia atrás, la figura oscura del hombre se desvanecía entre las sombras, pero no dejaban de sentir su presencia cerca. Don Manuel y el joven sabían que quedaba poco tiempo. Llegaron al almacén oculto al final del pasillo. La puerta estaba cerrada, como habían advertido, pero la llave que el joven había encontrado hace unas horas estaba en su mano. Con decisión, insertó la llave y giró la cerradura, abriendo la puerta con un suave crujido. El interior del almacén estaba oscuro y abarrotado de cosas olvidadas. El polvo era denso, pero lo que importaba estaba allí: la grabación de Elena y los archivos relacionados con la estación de radio. Don Manuel y el joven entraron rápidamente, sus ojos acostumbrándose lentamente a la oscuridad, mientras buscaban entre las viejas cajas y papeles dispersos. Finalmente, después de unos minutos de desesperante búsqueda, el joven dio un paso atrás con una cinta de grabación en la mano. «¡La encontramos!», exclamó, con una mezcla de alivio y emoción en su voz. Don Manuel se acercó rápidamente y observó la cinta en sus manos. La etiqueta estaba escrita a mano, con letras conocidas: «Para papá, con amor, Elena». En su corazón, un nudo se deshizo de golpe. Sabía que esto era lo que había estado buscando durante tantos años. El joven insertó la cinta en un reproductor de cinta viejo que encontraron en el almacén. El sonido comenzó a sonar débilmente, pero pronto una voz familiar llenó la habitación. Era Elena. «Papá, si estás escuchando esto, entonces ya sabes que he descubierto algo grande en la estación, algo que debe salir a la luz». Don Manuel escuchó atentamente, y el nerviosismo comenzó a desvanecerse mientras escuchaba cada palabra. Elena había grabado esta cinta para él. Sabía que alguna vez la encontraría. La voz de Elena continuó, ahora más clara. «Lo que descubrí aquí es mucho más grande de lo que puedes imaginar. La estación estaba siendo utilizada para algo muy peligroso. Estuve investigando sobre los tráficos que ocurrían, pero alguien me lo impidió.
Yo sé que me han seguido, pero confío en que tú lo lograrás. La verdad está aquí, papá. Tienes que hacer justicia. Don Manuel escuchaba con el corazón lleno de emoción. Elena había sido valiente, sabía lo que estaba sucediendo, pero nunca tuvo la oportunidad de contárselo en persona. La verdad, ahora más que nunca, debía ser revelada. La grabación de Elena terminó, y la última frase que dijo fue: «Recuerda, papá, lo que siempre me decías, la verdad nunca muere. La justicia siempre encuentra su camino. Tú eres mi héroe». Don Manuel cerró los ojos, sintiendo el peso de esas palabras calando hondo en su alma. Elena nunca dejó de luchar, nunca dejó de creer en la justicia, y ahora él tenía el poder de cambiarlo todo. El joven, que había estado observando en silencio, le puso una mano en el hombro a don Manuel. «Lo hicimos. Ahora tenemos que llevar esto a la comunidad, a las autoridades». Don Manuel asintió, pero antes de salir del almacén miró hacia el viejo reproductor y luego hacia la puerta. Sabía lo que tenía que hacer. Esto no era solo por Elena. Esto era por todos los que nunca tuvieron voz, por los que fueron silenciados y por aquellos que merecían justicia. Justo cuando estaban a punto de salir del almacén, escucharon pasos apresurados acercándose por el pasillo. Alguien más estaba allí, y no era Ríos. Don Manuel se giró, sintiendo que las respuestas estaban más cerca que nunca. ¿Quién sería el que intentaba detenerlos ahora?